Damos la bienvenida al doctor Sebastián López, profesor de la Universidad de La Suay, experto en Derecho Constitucional. Doctor López, no solamente el presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela, ha hablado sobre esta crisis. Varios presidentes de las Cortes Provinciales de Justicia participaron también en una declaración de prensa en Quito, en la que rechazaron el inicio de procedimientos administrativos jurisdiccionales en contra de Iván Saquicela, advirtiendo que se estaría fraguando una metida de mano a la justicia. ¿Qué opina usted sobre lo que está sucediendo? Muy buenos días, Gustavo. Un placer acompañarles en esta mañana. Efectivamente, me parece ser que con preocupación podemos observar cómo una vez más, como decía el reportaje, la justicia se ha convertido en un botín político. De tiempo en tiempo, la actividad jurisdiccional se ha visto afectada por la injerencia política y coyuntural respecto de los temas centrales y los temas más preocupantes. Hoy, sin duda, tenemos el caso de Jorge Glass, también el caso del presidente de la Corte Nacional de Justicia y, por último, un comunicado lamentable por parte del Consejo de la Judicatura que prácticamente amenaza a los jueces, a los presidentes de las Cortes Provinciales de Justicia del país, indicando de que no se encontrarían en actividades propias jurisdiccionales y que habrían emitido un comunicado en favor del presidente de la Corte Nacional de Justicia. ¿A dónde vamos a parar? Es la pregunta. ¿Hasta dónde se va a estirar esto? ¿Y cuáles las consecuencias lamentables que impactan en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales? La llamada independencia, tanto interna como externa de la función jurisdiccional, sin duda se ve afectada una vez más. Y esto no pasa, Gustavo, solo por un diseño institucional. Es decir, acá no solo es una cuestión de la normativa o el diseño constitucional o el diseño legal. Pasa por un tema, efectivamente, de apropiación de los derechos, de conocimiento de los derechos, del límite de las actuaciones de los poderes públicos y el ámbito de competencia de cada uno de los órganos. Algo que se echa de menos en la justicia actual ecuatoriana. Ahora, Sebastián, este problema reciente quizás surge de la intervención y las acciones que tomó el presidente de la Corte Nacional de Justicia respecto de la actuación también del Consejo de Participación Ciudadana y retiró la terna. Al parecer, esta fue una de las gotas que derramó el vaso. Sí, efectivamente, aun cuando aparezca como, digamos, disfrazada como un retardo respecto del proceso de extradición del expresidente de la República. Esto sin duda da cuenta de la crisis política e institucional que ha impactado en los órganos jurisdiccionales. Esto también, Rosana, nos hace pensar cuál debería ser el rol de un verdadero Consejo de la Judicatura dentro del diseño de la función jurisdiccional. Muchos se han preguntado y han dicho, ¿es que realmente el Consejo de la Judicatura está cumpliendo el rol institucional que se le asignó? En Latinoamérica, la experiencia comparada demuestra que existen consejos de la judicatura, pero el problema está en delimitar el ámbito de competencias. Fíjese usted cómo ahora lo que tenemos es el Consejo de la Judicatura, nada más y nada menos, ha tenido conocimiento respecto del acto de sanción al presidente de la Corte Nacional de Justicia, y realmente es un acto que de sanción ahí, mal llamada suspensión provisional, que se encuentra inmotivado, que viola varios derechos constitucionales, y parece adecuado. Al menos a primera vista, que el presidente haya activado esta garantía constitucional de acción de protección, porque es que el Consejo de la Judicatura ha desbordado el límite de actuación y naturalmente parece ser una represalia en concreto respecto de la actuación de extradición en el proceso del expresidente de la República. Ahora, doctor López, tratando de mirar las cosas con total objetividad, le preguntamos, ¿hay errores que haya cometido Iván Saquicela? Aquellos errores de lo que se le acusa como negligencia en los procesos, no solamente en los últimos, en la extradición de Correa. Sabemos que en la historia han quedado algunos pedidos a Interpol, supuestamente por falta de adecuada documentación, aunque sobre Interpol hay muchos cuestionamientos actualmente en el mundo. Por otra parte, la calidad de la terna que habría enviado Iván Saquicela para la renovación del Consejo de la Judicatura, y la otra acusación que está de por medio del ex defensor del pueblo de una supuesta demora en la conformación del tribunal que resuelva la caducidad de su prisión. A ver, yo creo que hay que diferenciar ciertos aspectos. En concreto, la pregunta que nos hacía Rosana y que se conecta con la suya, Gustavo, tiene que ver con el acto de sanción.
el acto de sanción, esta suspensión provisional, he conocido el acto de sanción, tiene que ver con una demora en el proceso y la tramitación de la extradición del expresidente de la República. Que de ahí en más se quiera conectar con otras cuestiones como son las ternas para el Consejo de Participación Ciudadana, etcétera, etcétera. Esto, sin duda, por eso decía que es lamentable cómo se utiliza políticamente estas facultades disciplinarias del Consejo de la Judicatura. El acto concreto de sanción al presidente de la Corte Nacional de Justicia tiene que ver con la supuesta omisión o tardanza respecto del proceso de extradición. Esto tendrá que justificarse procesalmente si es que existen o no actuaciones por parte del presidente de la Corte Nacional de Justicia, la atención oportuna respecto del proceso de extradición al expresidente de la República, pero en concreto este acto administrativo de sanción deja mucho que desear. Es un acto administrativo que se encuentra inmotivado, es un acto administrativo que con una referencia muy somera a una jurisprudencia de carácter internacional termina por imponer una sanción al presidente de la Corte Nacional de Justicia y ya tendrá que justificarse procesalmente a través del juicio de acción de protección constitucional que será tramitado en esta semana, de lo que conocemos, cómo es que si han existido o no actuaciones por parte del presidente de la Corte Nacional de Justicia, si es que se han vulnerado o no derechos constitucionales en concreto, pero me parece que el Consejo de la Judicatura lo que ha hecho es encubrir ciertas otras actuaciones para terminar por sancionarle al presidente de la Corte Nacional de Justicia, tomando como excusa una cuestión puntual, es el proceso de extradición. Esto tendrá que justificarse procesalmente, si han existido o no actuaciones diligentes por parte del presidente de la Corte Nacional de Justicia en el proceso de extradición. ¿Comparte usted las preocupaciones que se han hecho públicas, que las esgrime sobre todo el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, que ponen en duda la legitimidad del director del actual presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo? No, efectivamente hay una pugna respecto de la máxima autoridad en relación con el Consejo de la Judicatura. Y esto, lo que estamos viendo y lo que estamos asistiendo es naturalmente a una degradación de la institucionalidad. Si bien, como decíamos en el reportaje previo, se hablaba de que la justicia ha sido botín político, no hemos aprendido de las lecciones del pasado y naturalmente las instituciones son utilizadas. Las instituciones son utilizadas a efectos de, naturalmente, cuestiones de carácter político. Eso es lo que es lamentable acá. Las cuestiones puntuales respecto a cada uno de los procesos tienen que ser sustanciadas jurisdiccionalmente. Por ejemplo, ahora en el caso del presidente de la Corte Nacional de Justicia, conocemos que hay una acción de protección. En la acción de protección se están cuestionando todas aquellas violaciones constitucionales que parten del Consejo de la Judicatura. Pero fíjese usted, Gustavo, lo que es lamentable. Un Consejo de la Judicatura, porque existe un pronunciamiento por parte de los presidentes de las Cortes Provinciales, casi que les amenaza y emite un comunicado a los directores provinciales de los consejos de la Judicatura para que se investigue si es que los jueces de las Cortes Provinciales se encontraban en ejercicio de las funciones jurisdiccionales. Esto es reprochable, esto tiene que ser cuestionado. Eso es una especie de cacería de brujas, ¿ya? Claro, es que no podemos permitir que un Consejo de la Judicatura, a pretexto de ser el órgano administrativo y disciplinario de la función jurisdiccional, tenga que incluso inmiscuirse en asuntos que tienen que ver con un asunto de libertad de expresión, que tengan que ver con una libertad de opinión, con un criterio que tengan los jueces de las Cortes Provinciales, más allá de las funciones jurisdiccionales que competen a cada caso. El caso de la sanción al presidente de la Corte Nacional de Justicia, estos son actos que tienen que ser cuestionados. El Consejo de la Judicatura tiene que replantearse las funciones del Consejo de la Judicatura. Además, vale decir, el presidente mismo del Consejo de la Judicatura reingresó al ejercicio de esa función a través de una acción de protección. Por otra parte, cierto es que es lamentable que en su momento el presidente de la Corte Nacional de Justicia, el presidente del Consejo de la Judicatura, hayan pedido a la Corte Constitucional que se enmiende o que se guíe nuevamente la jurisprudencia de la Corte Constitucional en torno al abuso de las garantías. Fíjese que hoy el abuso de las garantías tiene que ver justamente con unos derechos constitucionales que son violados y las garantías tienen que ser utilizadas. Por eso es la necesaria vigencia de las garantías. Las garantías no pueden ser eliminadas. Lo que cabe es un proceso de regulación específica de las garantías, pero las garantías per se no pueden ser eliminadas.
Ahora, doctor López, usted habla de la Corte Constitucional y quizás hacia allá iba mi otra inquietud. Parecería que ahora todo tiene que pasar por la Corte Constitucional. Si es en la Asamblea, ahora entre el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional, todo termina resolviéndose en la Corte Constitucional. ¿Este es el camino correcto? ¿Qué está pasando ahí? La pregunta es excelente, Rosana, la pregunta es excelente. El diseño en el Estado ecuatoriano es del Estado constitucional de derechos y justicia. En mucho, uno de los actores principales del diseño constitucional es la Corte Constitucional. Sin embargo, es algo que yo, por ejemplo, suelo decir. Cuando la Corte Constitucional está muy activa respecto a los conflictos políticos o jurisdiccionales, es porque algo no está funcionando bien dentro del sistema democrático. Cuando la Corte Constitucional se vuelve muy activa respecto de la inactividad del legislador, cuando la Corte se vuelve muy activa respecto de la inactividad o violación de los derechos fundamentales del Ejecutivo, o cuando la Corte Constitucional está muy activa respecto a los conflictos de competencias de los órganos constitucionales o de las garantías constitucionales, es porque algo no está funcionando bien en el diseño institucional y en la práctica cotidiana del respeto a la Constitución y los derechos fundamentales. Ciertamente que si no tuviésemos una Corte Constitucional, peor fuese el problema. Pero es que no todo tiene que ser canalizado o la última piedra de toque tiene que ser la Corte Constitucional. Afortunadamente, una Corte Constitucional que últimamente ha dado un giro favorable en el ejercicio de los derechos y la jurisprudencia, pero fíjese usted que no podemos depender de la conformación de una Corte Constitucional, porque si la Corte Constitucional tuviese una visión más restrictiva del ejercicio de los derechos, más conservadora del ejercicio de los derechos, el ataque sería a la Corte Constitucional. Es decir, la Corte Constitucional no puede ser la última piedra de toque de todos los conflictos constitucionales. El más alto deber del Estado, Rosana, para todas las servidoras y servidores públicos consiste en respetar y hacer respetar el ejercicio de los derechos constitucionales. Si nos tomásemos los derechos en serio, como lo dice algún autor norteamericano, si nos tomásemos la Constitución en serio, no tendríamos que estar viendo estos conflictos que dan vergüenza realmente día a día en el ámbito de la institucionalidad ecuatoriana. Doctor López, aceptando esa premisa de que hay una nueva metida de mano en la justicia ecuatoriana, le preguntamos de dónde vienen las manipulaciones, más allá de Fausto Murillo. Bueno, naturalmente, el interés por la justicia parece estar cifrado naturalmente en el Ejecutivo, parece estar cifrado a través de sus órganos que son dependencia del Ejecutivo. Fíjese que también es lamentable ver cómo en este caso de Jorge Glass, afortunadamente existe una corrección por parte de la Corte Provincial de Santa Elena en relación al vicio de competencia y a la falta de citación a la Procuraduría General del Estado. Ese proceso también tenemos que estar presentes. Ahora volverá a tramitarse naturalmente en la provincia de Cotopaxi. Nuevamente el proceso ha sido remitido hacia allá. Me parece ser que los intereses son diversos respecto de la apropiación de las instituciones que administran justicia en este país. Eso tenemos que tener cuidado. No podemos permitir que la justicia o el mal llamado botín político de la justicia sea para aprovecharse de tiempo en tiempo cada vez que existe un conflicto político. Esto es lo que tenemos que llamar la atención y rescatar la institucionalidad. Eso es lo más importante, Gustavo. En la medida en la que nos tomemos en serio la institucionalidad democrática, la institucionalidad y el diseño constitucional, aprenderemos a respetar los derechos fundamentales. No es que a mí me interesa, no es que a mí me conviene. Los derechos constitucionales se respetan en cualquier situación. Y naturalmente, reconocer el ámbito de competencias de cada uno de los órganos. Es lamentable ver ciertas declaraciones del Ejecutivo, lamentable ver cómo el legislador ha estado ausente de la discusión democrática, lamentable ver cómo un Consejo de la Judicatura, haciendo un mal uso de la facultad disciplinaria, pretende sancionar a jueces de la Corte Provincial, ha sancionado al máximo representante de la propia función judicial y ahora nuevamente abocados a un proceso de garantías. Yo creo que los ataques a la justicia vienen de diversos sectores. Claro, sectores interesados respecto de los procesos jurisdiccionales, sectores interesados en sus intereses particulares que les sean beneficiados a través de la administración de justicia. Ya que ha tocado usted el tema de Jorge Glass, que ha retornado a prisión, entendemos que la Corte de Santa Elena se pronunció con respecto a la forma del recurso, pero se abre una instancia para analizar el fondo. ¿Qué posibilidades o qué derivas puede tener este caso de Jorge Glass? Bien, el caso
caso de Jorge Glass, Gustavo, es necesario decirlo en los siguientes términos. Lo que ha hecho la Corte Provincial de Santa Elena es corregir el vicio de competencia del órgano, es decir, del juez de primera instancia, así como un vicio de nulidad respecto de la falta de citación al Procurador General del Estado. La distinción que ha hecho la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena, y bien hecha, por cierto, respecto de que si el SNAI tiene personería jurídica o personalidad jurídica, ha sido decisiva para una decisión por parte de la Corte Provincial de Santa Elena, arguyendo que efectivamente el SNAI no tiene personería jurídica. Correspondía al Procurador General del Estado ejercer la representación judicial en el patrocinio del Estado dentro de esta causa. Eso ha sido advertido por la Corte Provincial de Santa Elena, así como el vicio de competencia respecto del órgano jurisdiccional ordinario que conoció esta garantía, y es que no correspondía a un juez de Manglar Alto conocer esta garantía de habeas corpus. Finalmente, la Corte Provincial de Santa Elena también hace una mención expresa de sanción por error inexcusable al juez Moscoso, que es quien conoció y resolvió en primera instancia el caso de Jorge Glass. Pero aquí se abre una nueva historia, porque es que el caso no se ha terminado. Lo que ha dicho la Corte Provincial de Santa Elena es que el juez es incompetente y que, por lo tanto, esto deberá pasar a un juez de garantías penitenciarias de la Corte en Cotopaxi. Es decir, esto no es un capítulo que no se ha cerrado. Esta garantía nuevamente tendrá que ser tramitada y sustanciada ante un juez de garantías penitenciarias, y ahí sí resolverse el fondo de la controversia. Ya no solo asuntos relativos al vicio de competencia o a vicios de nulidad respecto de faltas de citación, sino realmente si existen o no vulneraciones a derechos constitucionales que se relacionan con la integridad física del ex vicepresidente Jorge Glass, que me parece ser, ese es el fondo de la garantía. Claro, lamentablemente, en un ejercicio distorsionado de la jurisprudencia, se utilizó a un juez de Manglar Alto, que afortunadamente fue corregido a través de la sentencia de la Corte Provincial. Pero es que ahora, nuevamente, la Corte de Cotopaxi tendrá que conocer a través del juez ordinario y existirá una instancia de apelación. Ya que estamos en 24 de mayo, cumpliendo un año de gobierno, y para cerrar, doctor López, ¿cuál es su opinión sobre este año desde la óptica de la función judicial y también analizando la situación general del país? Yo creo que tanto el Ejecutivo como el Legislativo, y de esto no se escapa la función judicial, le han quedado debiendo al Ecuador respecto de los temas que se encuentran pendientes. Con alguna aspiración veíamos cómo este proceso de transición que iniciaba con el nuevo gobierno se planteaba como un gobierno que podía extender el diálogo, que podía favorecer ciertos derechos fundamentales, pero es que nos ha quedado debiendo. A la vuelta de un año, ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, lamentablemente, ni la propia función judicial han estado a la altura y a la medida del Estado constitucional de derechos y justicia. Yo creo que mientras sigamos asistiendo a este abuso distorsionado del ejercicio de las competencias, de la institucionalidad estatal, y sobre todo esto es fundamental, Gustavo, parece trillado, pero es esencial, tomarnos los derechos en serio, realmente reconocer el límite de las competencias constitucionales de cada uno de los órganos, apropiarnos de los derechos fundamentales y sobre todo, Gustavo, el respeto a la Constitución. Seguiremos repitiendo y viendo episodios como los que asistimos hoy en día. Bien, muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana, doctor López. Muchísimas gracias a ustedes y es un placer estar acá. El doctor Sebastián López es profesor de la Universidad de la SUA y experto en Derecho Constitucional.